Bueno, ¿cómo andan? La idea de hoy es ver en un video un poco el trabajo del método Monge completo. Les voy a mostrar a partir de este programa de computadora el objeto que trabajamos en el video anterior, que espero que lo hayan podido ver, que es un simple, son dos prismas rectangulares bastante sencillos, que es los que vemos acá, que están pintados de colores para que se entiendan bien todas sus vistas diferentes, por eso están pintados todos de colores distintos, las caras, para que vean qué vista corresponda, pero para que se entienda un poco de qué habla el método de Monge, les estoy mostrando esto que les explicaba en el video, que era un objeto en el cual nosotros imaginábamos que estaba inscripto dentro de un cubo. Acá la realidad es que debería estar cerrada, el cubo debería ser, en este caso, así cerrado, digamos, las seis caras, como si fuera que está interior, pero obviamente yo, para poder mostrarles en el programa, estoy mostrando solamente tres caras, tres planos de ese cubo en el cual yo me imagino que está volando ese objeto adentro, para poder mostrarles de qué va el método de Monge realmente, o qué es lo que explica realmente este método. Lo primero que hablábamos es que teníamos que definir una vista principal de ese objeto, que en realidad es indistinta, porque después uno va a armar las seis caras, que es la idea del trabajo práctico, pero vamos a tomar en este caso nosotros como la vista amarilla, como las caras amarillas, como vista frontal, ¿está bien? Y lo que habla este método de Monge es que si yo tengo un objeto volando en el espacio, yo voy a proyectar de forma ortogonal a las caras correspondientes de ese cubo para poder dibujar el, la figura en este caso, son dos rectángulos, pero puede ser cualquier cosa, en, en todos los planos, en los seis planos, digamos. Por eso el método son seis planos, seis vistas y proyecciones ortogonales, son como las tres cosas principales del método, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir que lo voy a proyectar ortogonalmente? Que si yo tengo este objeto, lo voy a hacer así como en tres dimensiones para que puedan entender, lo voy a mover o lo voy a como estampar contra una de las caras, ¿está bien? Del plano, lo tendría que estampar. ¿Qué quiere decir eso? No se va a ver la profundidad, lo que yo voy a ver es simplemente dos dimensiones cuando yo lo estampo, ¿está bien? Voy a estampar ese cubo, este objeto, y me van a quedar dos caras dibujadas, que es lo que veíamos en el pizarrón. ¿Está bien? Es esa cara, esa vista frontal que estábamos armando. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a proyectar ortogonalmente todas las líneas de esa cara. Si yo agarro y proyecto este punto hacia la pared de fondo, este punto hacia la pared de fondo, ¿se acuerdan que les dije que era proyección ortogonal? ¿Qué quiere decir? Que yo lo miro de frente y lo proyecto hacia atrás. ¿Está bien? Porque estamos hablando de proyecciones y no de espejo. No es estas paredes proyectan estas líneas que yo estoy llevando desde la vista, desde la unión entre los dos aristas de esta cara, o sea, el punto este, lo estoy trasladando hacia la cara del cubo, que corresponde en este caso que es la vista frontal. Lo mismo voy a hacer con este objeto. Esto obviamente ustedes lo van a hacer directamente ya en un plano 2D. Ahora yo estoy mostrando en tres dimensiones para que se entienda el trabajo, por si alguno no llegó a entenderlo. Entonces, una vez que proyectamos todas sus caras, la realidad es que tendríamos que unir los puntos, ¿no? Y eso que tengo dibujado ahí, lo cual yo voy a pintar de color también, como para que se vea, digamos, esperen que voy a traer este color acá. Opa, ese no va ahí. Vamos a ver qué pasa que no está agarrando el programita. A ver ahí. Vamos a copiarlo así más fácil. Ahí va. Creo que está. Estamos entendiendo que esa cara amarilla que está pasando, se está armando ahí, ¿está bien? Es la vista frontal de nuestro objeto. Lo mismo voy a hacer, aquí hay un problema del programa, pero no importa, ¿está bien? Importante que se entienda que estamos trabajando con ese, con ese plano, digamos, ¿no? Con estas dimensiones. ¿Qué anchos y altos tiene? Y depende de cómo es mi objeto. Acá lo que tenía que hacer es medir, ¿está bien? Acá me dice que esto tiene 13 por 10, o sea que va a tener 13
por 10 en el plano también proyectado, y esto tiene 5 por 15, entonces esto también va a tener 5 por 15 en este plano. Cuando yo proyecto la otra cara, voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso voy a proyectar la cara vista lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque lo miro del lado izquierdo. Si esto es el frente, ¿está bien? Vean la órbita, me estoy moviendo hacia el lado izquierdo, entonces estoy mirando siempre de forma perpendicular al objeto. ¿Qué quiere decir eso? Que acá no tengo una personita, pero digamos que me voy a mirar siempre perpendicular al plano donde estoy proyectando. Me voy a parar frente al plano que estoy dibujando. En este caso el plano va a ser el lateral izquierdo y lo voy a proyectar hacia mi derecha. Acá se van a armar ciertas cosas en el programa que voy borrando, que no me interesan. Ahí está. Esto lo proyecto hasta acá. En realidad esta línea de acá, ¿no? Pero es lo mismo si la pongo de atrás, pero fíjense que es esta línea de acá. Vamos a borrar esto que no me interesa. Y esta línea de acá adelante, que lo proyecto hasta la pared. ¿Qué línea me estaría faltando en este caso? Me está faltando este objeto de acá arriba. Este de acá. ¿Está bien? Esta línea de acá. No sé si se ve bien. La llevo hasta la pared. Acá se arma algo que no quiero que se vea. No sé si se entiende bien cuántas son las líneas que se están moviendo. Pero después lo único que habría que hacer es unir también estos puntos. Ahí va. Y el cuadrado, que acá pasa algo que tenemos que ver. Tenemos, no sé si se entiende, pero el rectángulo que está por detrás y el cuadrado que está por delante. Porque en este caso, de esta vista es un cuadrado. ¿Cuál está primero? Y primero está el cuadrado en nuestra vista lateral izquierda. Entonces, en el dibujo, lo que yo voy a ver como arista visible, va a ser, voy a borrar algo que no debía, ahí está, va a ser el cuadrado primero y el rectángulo por detrás. Eso hablando de aristas visibles. Si incorporaríamos, acá vamos a pintar de nuevo lo que corresponda, a ver si me agarra para pintar. Vamos a hacer así que más fácil, para que se entienda. Esto va ahí y esto va acá. Bueno, ahí sale medio raro el... Entonces, esas caras que están pintadas celestes contra este plano, ¿ven? Son la vista lateral izquierda. Y si yo tendría que dibujar estas aristas del rectángulo que no se ven, porque son parte del dibujo, pero no se ven, las voy a tener que dibujar sí o sí en línea punteada. Yo no lo voy a hacer acá porque en este programa es más difícil, pero después se lo voy a mostrar cuando pasemos a dos dimensiones, a cómo se dibujan estas caras. Y por último, en estas tres vistas principales que vamos a dibujar, la vista superior. Era la vista. Si esta es mi vista frontal, la vista superior siempre va a tener que ver también desde la vista frontal. Si esta era la vista frontal, yo me voy a mover desde arriba y voy a mirar este rectángulo, digamos, ¿no? Esta vista superior. Que me queda este rectángulo y este rectángulo. O sea que proyecto de forma, ya lo voy a hacer más rápido, sin las líneas, para que me imagino que se entendió ya. Proyecto de forma ortogonal hacia el plano del piso las caras que veo desde la vista superior. Ahí va. Entonces, mi vista superior es esos dos rectangulitos que miden ¿cuánto? Y miden 13, perdón, como mide esta vista frontal, o sea que acá también mide 13, acá también mide 13, por 10. Por 10, ¿ven? Y lo mismo con el rectángulo, esto va a medir 5, como medida acá de este ancho, ¿por cuánto? Por la profundidad esta que aparece en la vista lateral. Ven como todas las medidas del superior, del lateral izquierdo y del frontal siempre están concatenadas, están como, digamos, son todas iguales en ese sentido. ¿Por qué? Porque es el mismo objeto.
Lo mismo debería hacer yo con las otras 6 caras. Si yo tendría los seis lados de los rectángulos, ¿bien? Debería ser exactamente lo mismo. La proyección, digamos, lateral derecha hacia el izquierdo, la proyección posterior, que es la vista de atrás, que es este violeta, tendría que ser acá adelante, y la vista inferior, que es en este caso este objeto naranja, esta cara naranja, hacia arriba. Sí, las vistas van a ser muy parecidas. En definitiva, si yo haría la vista lateral derecha en este caso, vamos a tener el mismo rectángulo que teníamos antes. Esperen que se está moviendo cualquier cosa. El mismo rectángulo que teníamos antes. ¿Está bien? Lo único que ahora el que se va a ver por delante va a ser el prisma rectangular más alargado. Y el que se va a ver por detrás va a ser el cuadrado. Y en la vista posterior va a pasar exactamente el mismo dibujo que el vista frontal, pero invertido. Fíjense que es el mismo, porque en este caso es simétrico el objeto. No es simétrico en sí el objeto, pero sí los dos prismas son simétricos. Entonces se va a ver muy parecida las vistas. Una vez que yo armo todas las 6 vistas, el método Monge lo que hace es rebatir los planos. Esto es lo que les explicaba en el pizarrón, que tal vez es más difícil para mostrar. Tal vez con este programita se va a entender un poco mejor. Yo voy a después agregar las otras 2 caras que me faltan, pero con estas se pueden llegar a entender. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora, para dibujar esto en 2 dimensiones y no dibujarlo en 3, lo que voy a hacer es agarrar esta cara, con su dibujo obviamente, ¿no? Con su dibujo de los dos planos que yo tenía, y los voy a rebatir. A ver si esto sale. Vamos a ver si el programita me lo deja. Lo voy a rebatir. Ven que yo lo voy a copiar para que lo vean bien. Después voy a borrar. Rebato ese plano. Ahora voy a borrar este así se entiende. Con su figura. Obviamente ahí falta pintar en celeste. Pero esto se trasladó hacia ese plano. Acá no me deja borrar porque se convirtió todo conjunto un componente. Pero no importa, ahora lo vamos a borrar, no hay drama. Este objeto volador lo vamos a borrar. Entonces, esa vista lateral izquierda que estaba en 3 dimensiones, las estoy pasando en 2. Fíjense que ahora tengo la vista frontal en un costado, en un frente, y la vista lateral izquierda en su derecha. También la tengo dibujado a la derecha, y en 2 dimensiones. Lo mismo voy a hacer con el plano de abajo. El plano de abajo lo voy a rebatir, pero ¿para dónde? No para el costado, lo voy a rebatir para abajo. Entonces, a ver si esto sale bien. Bueno, me faltó agarrar los cuadraditos, si no, no lo va a agarrar nunca. Ahí. Dame un segundito. Me dio un quilombo explicar esto acá. Ahí va, ahí va. Bueno, ahí está. Estaba trabando el programa. Entonces, ese rectángulo lo voy a rebatir hacia abajo, porque es el plano de la vista superior. Entonces, lo tengo que rebatir hacia abajo. Fíjense cómo ahora aparecen las 3 vistas fundamentales. Voy a borrar el objeto este porque ya no lo necesito. Este objeto que está acá volando. Voy a borrar estas líneas para que se entienda bien todo el dibujito. Fíjense que yo ahora no tengo más el objeto en 3 dimensiones armado. O sea, ese objeto que ustedes armaron con cartón, digamos, que hicieron y varios ya mandaron por WhatsApp o por mail. ¿Está bien? El trabajo número, digamos, el número 2 sería. En realidad es un trabajo más para investigar, digamos, cómo se trabaja el método Monge. Pero fíjense que ahora, yo viéndolos de frente a esa lámina, digamos, a ese cubo que se va desarmando, voy entendiendo cómo es el objeto a 3 dimensiones, cómo son las vistas. Esto es el verdadero método Monge. O sea, tener encuadrado cada vista en un cuadradito de la misma dimensión. Acá no sé si están exactos, ahora los voy a pasar a AutoCAD para que se entienda mejor de lo que hay que hacer. Pero vemos que todas estas vistas van a estar encerrados en un cuadrado que viene de esto, del tema de rebatir los planos. Acá pasaría lo mismo. Este plano se va a rebatir. Este
plano se va a rebatir. Esperen que esto está difícil. Ahí va. Está rebelde el programa ahora. Ahí no me está agarrando el ángulo que quiero, no importa. Pero este plano se va a rebatir para el lado izquierdo. ¿Está bien? O sea que va a aparecer, vamos a dibujarlo así directamente con el programita. Y después va a aparecer la vista superior que se va a rebatir acá arriba. Y la posterior, se me quedó un poquito largo, ¿no? Ese, pero bueno, no importa. Y la posterior que se va a rebatir dos veces. ¿Por qué? Porque la posterior va a estar acá. Posterior va a estar acá. Y lo que va a hacer es, este plano se va a rebatir una primera vez, como vimos recién, digamos, el lateral. Para cualquiera de los dos lados en realidad puede ser, pero generalmente se utiliza el lado, digamos, el lado derecho. ¿Está bien? Esperen que está rebelde ahora el programa porque tengo que agarrar. Ahí. Se va a rebatir una vez y se va a rebatir dos veces. ¿Está bien? En realidad se rebate desde este punto, ¿no? Pero no importa, es lo mismo. Entonces cuando se rebate dos veces, va a quedar al lado del plano derecho. ¿Está bien? Armándose esas seis caras, no importa ahora si está exacto, pero armándose seis caras que arman un cubo, que si yo los vuelvo a cerrar, se vuelve a convertir en un cubo y cada cara va a tener la vista correspondiente, ¿está bien? Que nos toca. Vista frontal, en este caso, vista lateral izquierdo, vista lateral derecho, vista posterior, vista superior y vista inferior. Fíjense que la inferior va arriba, la superior va abajo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando de proyecciones ortogonales y no de espejo. Voy a volver un cachito para atrás para volver al objeto, donde estaba solamente el objeto, o por lo menos donde estaba. Ahí está. Entonces acá tenemos armado. Vamos a borrar esto que ahora no lo quiero. Ahí va. Entonces acá tenemos el objeto principal. Una vez que nosotros vemos esas seis caras, podemos armar esto. Que es lo que decía recién, ¿no? Vista frontal, vista lateral izquierda, vista posterior, vista lateral derecha, vista superior y la vista inferior. Voy a borrar el plano para que se vea. Esto le pueden hacer, si quieren, pausas al video para poder ver qué vista es cada uno y lo vuelven a escuchar para entender bien. Pero después les voy a dar, ahora va a estar, digamos, anexado al video con una explicación en CAD para que se entienda bien cómo armar la lámina y cómo armar un objeto que les voy a mostrar cuál es, que no va a ser este, está bien, para armar la lámina número, digamos, 2, porque así va a tener ya el número, digamos, la lámina, no es un ejercicio más así, digamos, así para practicar, en el cual va a tener también dos cosas que todavía no vimos, en realidad una sí, que es valor de línea, y la otra que no trabajamos, que es arista oculta, que es qué pasa cuando tiene, o que hay que dibujar alguna arista oculta al objeto. Ahora voy a cortar el video y lo voy a anexar con otra parte. Bueno, vamos a trabajar con este objeto, que es el mismo que estábamos trabajando recientemente. Lo único que le hicimos fue, le extrudamos un pedazo a este prisma rectangular de una esquina, y a esto lo atravesamos con un rectángulo, está bien, en todo su ancho. Le hicimos un hueco, y lo que vamos a ver es qué pasa cuando tenemos un hueco o cuando tenemos estas salientes y cómo se dibujan las aristas ocultas de esa vista. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahora, cuando hablemos de vista frontal, que en realidad esto pasó a tener ahora esta cara que está acá, que está extrudada, en realidad esta es de la vista frontal, ¿está bien? Esta es la vista lateral izquierda, está perfecto, y esto en realidad es ahí está bien pintado. Entonces, ¿qué pasa ahora con la vista frontal? La cual va a ser muy parecida a la que teníamos hace un rato. La diferencia es que ahora lo vamos a ver directamente en CAD. Yo voy a mostrarles el método ya armado directamente en CAD. ¿Está bien? Esto es lo que tienen que hacer ustedes en la lámina. Van a armar los 6 cuadrados
que la dimensión de los 6 cuadrados va a tener que ser, digamos, del ancho y alto, digamos, de la misma dimensión, porque es un cuadrado, pero tiene que ser más grande que el objeto. No importa qué medida tiene, pero tiene que ser más grande que el objeto. ¿Para qué? Para poder entrar en el objeto. La idea es que si el objeto tiene 20 por 15, los cuadrados sean de 25. O sea, que tenga un tamaño más grande porque vamos a ponerle también adentro letras y un montón de cuestiones. Si en la lámina no entra en escala 1 en 1, van a tener que trabajar en escala 1 en 2. ¿Está bien? Van a tener que trabajar sí o sí en escala 1 en 2. Si arman este objeto que tengo yo ahora, que se les voy a pasar las medidas, va a tener que ser sí o sí seguramente escala 1 en 2, porque es muy grande para la lámina, para la hoja A3. Si no, pueden trabajar con su propio objeto, pero le tienen que sumar a ese objeto algún hueco o alguna arista para poder trabajar con lo que vamos a ver ahora, que son aristas ocultas. ¿Qué pasa cuando trabajamos en este caso con la vista frontal? En la vista frontal pareciera que no varía demasiado. La diferencia con el que vimos recién es que ahora aparece un rectángulo nuevo. Está bien, que en este caso lo voy a medir también. Tiene 6,50 porque es la mitad de los 13 que teníamos. Y 5 porque es la mitad de los 10. Lo hicimos a la mitad y a la mitad. O sea que sacamos como un pedacito, un cuarto del objeto. Entonces cuando yo ahora dibujo la vista frontal, lo que voy a ver es este rectángulo que estoy siguiendo, digamos, o que estoy remarcando en este programa, que ahora la voy a dibujar en CAD, y este cuadrado acá abajo, este rectángulo acá abajo, ¿está bien? Lo único que estas dos líneas están más atrás, ¿está bien? Fíjense cuando lo veo en 3 dimensiones y me mando al vista frontal, fíjense la diferencia, ¿no? Estas dos líneas de acá atrás están más atrás. En realidad, esta de acá y esta de acá también están atrás, pero ¿qué pasa? Se superponen. Como la vista es 2 dimensiones, también veo siempre bien de frente, se superponen con las dos de adelante. Entonces estas dos van a ser más gruesas o más negras, como les digo yo, que no es que tiene que ser la línea más gruesa, sino que tiene que ser la línea más fuerte, más negra. También porque la línea más gruesa generalmente trae el error de hacer una línea peluda, también una línea que es fea. Entonces en este caso hay que usar un lápiz más oscuro, más duro, mejor dicho, perdón, más blando, un lápiz más blando, un 2B, para hacer todo este rectángulo, toda esta L más fuerte. ¿Está bien? Y estas dos líneas van a ser un poco más finas, ¿está bien? En un mediano trazo. ¿Por qué mediano? Porque va a estar también a la misma altura que este rectángulo. Entonces, estas líneas de acá van a ser mediano trazo. Estas de acá van a ser un trazo mayor. Ahora lo voy a mostrar en CAD. Y esta va a ser mediano trazo. Y la trazo fino la vamos a dejar para líneas auxiliares, que ahora vamos a ver cómo se plantea. Pero me estoy olvidando de algo en este objeto, que es ahora tenemos un hueco. Y yo tengo que demostrar que en la vista frontal hay un hueco que está pasando a través de este prisma rectangular. ¿Y cómo lo dibujo? Bueno, vamos a ver, yo le voy a mostrar las aristas para que se vean. Fíjense que cuando vemos tipo alambre, ¿está bien? Estamos viendo esta línea que está de más, esta línea de ahí no va, ¿está bien? O sea que está pasando por ahí adentro del objeto, no va, ¿está bien? Pero fíjense que cuando ahora veo la línea de alambre, esta vista de alambre que me da el programita, ¿está bien? Fíjense que lo que estoy diciendo recién, si esto se alinea bien, hay que alinearlo bien bien, es este rectángulo que está acá, este rectángulo que está acá, y aparecen estas dos líneas, que acá obviamente se dibujan en lleno porque el programa no me deja hacerlo en punteado, que en realidad están pasando por dentro del objeto, y que no se ven. O sea que si yo no los veo en realidad, ¿por qué? Porque están tapados por un plano, ¿no? Si pongo otra vez el sólido, fíjese que no se ve. Entonces, esa línea, esas dos líneas que arman el hueco, que están, en este caso, los tengo que medir obviamente, que están a 2 metros, a 2 unidades en realidad, del alto, digamos, de este objeto, y tienen 2 de alto también, están atravesando, ¿está bien?, completamente el prisma rectangular. ¿Cómo se dibuja eso? Esas dos líneas que le mostré recién se van a dibujar siempre en aristas, como arista oculta, y se dibuja con líneas de trazo. Recuerdan que vimos en una de las primeras clases, por allá cuando todavía había presencialidad, que existían las aristas, las líneas de trazo. Entonces esas dos líneas deberían ser líneas de trazo. Yo lo voy a pasar al CAD ahora para que se entienda bien de lo que estoy hablando. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es armar la vista de frente
esta vista de frente que yo armé, digamos, en mi SketchUp, en un plano con estos 6 cuadrados de mismas dimensiones para poder armar el método de Monge. ¿Y cómo es el método de Monge? Van a tener que armar la vista frontal centrado. Acá sí importa que esté centrado. ¿Se acuerdan que yo les dije en el trabajo anterior que no había problema si ustedes ponían, digamos, los hacían separados y iba uno por un lado, otro por el otro? Acá en el método de Monge sí o sí tiene que estar centrado el objeto porque eso nos va a permitir armar todo el método. Entonces, si el dibujo mide, en este caso, tenemos 13 acá y tenemos este ancho que tenía 5, tengo 18 y yo el cuadradito lo hice de 25. Entonces lo voy a centrar, 25 menos 18, tengo 7, voy a poner con líneas auxiliares por ahora, ¿está bien? Ustedes esto lo van a, también lo mismo, con líneas bien finitas, voy a trazar, esperen que estoy, ahí va, como el rectángulo donde voy a encriptar mi dibujo, estas dos líneas que después las voy a borrar, ¿está bien? Y de alto tengo 10 más unos 9,50 que me están quedando de más de este rectángulo que tiene 15, ¿está bien? Pero arranca a los 5,5, ¿está bien? Arranca, digamos, 5,5, tiene como sobrepuesto ahí al otro rectángulo, que en definitiva tengo 10 más 9,5, tengo 19,5. La verdad que lo podía haber hecho de 20 para romper el huevo, pero bueno, no importa, quedó de 19,5. Así que tengo 25 menos 19,5, tengo 5,5, le voy a poner 2,75 acá y 2,75 acá. O sea que mi dibujo tiene que quedar en ese rectángulo que armé recién. ¿Está bien? Dentro de ese rectángulo que armé recién. Y lo voy a empezar a dibujar, ahora sí con un línea de trazo más grueso. ¿Está bien? Y lo voy a empezar a dibujar como está acá. Primero mi rectángulo. ¿Puedo dibujar si quiero bien finito primero las líneas sin tener en cuenta esto? Sí, puedo armar tranquilamente los primeros dos rectángulos y después agregar estas dos líneas. Pero tendría que hacer todo bien finito para después agregarle el valor de línea, ¿está bien? Para agregarle el grosor. Pero si no, ya dibujen directamente lo que es más grueso y lo que es más fino. Entonces podría dibujar, bueno, esto tiene 10, dijimos, ¿no? Tiene, perdón, 13 por 10. Entonces tengo 10 por 13. Y esto queda a la mitad. Y esto era la mitad. Acá me deja lo bueno del CAD es que tiene como sus diferentes ayudas, que vamos a ver muchísimo más adelante cuando trabajemos con CAD. Esto ustedes lo van a hacer a mano todavía. ¿Está bien? Y lo que tiene es que estas líneas van a ser más gruesas. Entonces yo acá en el dibujo los voy a poner más grueso. Estas las voy a poner en un trazo más mediano. ¿Está bien? Y luego voy a dejar este objeto que está acá también, que hasta acá era 9,5, acá era 5, acá era 15, en mediano, digamos. Voy a borrar por ahora las auxiliares, pero después las vamos a utilizar, porque les voy a explicar para qué. ¿Qué dice realmente el método de Monge? Que una vez dibujada la vista frontal, lo que habría que hacer es lo mismo que hicimos en el dibujo anterior. ¿Qué me está faltando acá? Que yo me estoy olvidando. Las aristas ocultas. Estas dos líneas que van a estar dibujadas. ¿A cuánto? Y yo dije a 2. ¿Está bien? O sea, a 2. Y tenían 2 de alto. ¿Está bien? 2 de alto tenía el huequito ese que hicimos recién. Entonces va a tener 2 de alto. Y estas dos líneas, como no se ven, porque están tapadas por un plano, van a ser en trazo de línea medio generalmente se puede utilizar. Entonces lo voy a cambiar. Esperen que acá tenemos que arreglar algo. Es un segundo. Si no recuerdo mal. Vamos a hacer así. Propiedades. Escala de tipo de línea. Me fue un poco el carajo. Ahí va. Un poquito más le voy a poner. Ahí va, para que se entienda bien. Esas dos líneas
también van a tratar de ser medianas o lo más finitas posible, ¿está bien? Porque son aristas ocultas y no son las principales, pero sirven porque me dan idea de que algo está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Y todavía no sé. Como acá no sé qué está pasando bien. Sé que hay algo, ¿está bien? Sé que hay algo distinto. Que obviamente en 3 dimensiones me doy cuenta al toque. Digo, es un hueco. Pero en 2 dimensiones todavía no sé muy bien qué es. Sé que hay algo ahí, ¿está bien? Con la vista oculta. ¿Y qué dice realmente el método Monge? Que lo que habría que hacer ahora es hacer todas las proyecciones ortogonales de este objeto. ¿Qué quiere decir eso? Esto que estoy haciendo ahora. Acá podríamos haber hecho que coincida, ¿no? Para el mejor dibujo, pero no importa. Tendremos que proyectar todas. Las aristas ocultas también. Estas líneas, no hace falta que sobresalgan de más del rectángulo, ¿no? O sea, de la parte del método. O sea que por acá y por acá no hace falta que sobresalgan. Pero digamos, todas las líneas horizontales y todas las líneas verticales auxiliares, o sea que les tengo que hacer lo más finito que se pueda, lo más finito que se pueda. Voy a ver si le doy transparencia para que no me, no me moleste mucho teniendo problemas con el cursor. A ver qué está pasando. Vamos a tener un segundo de la grabación. Estas líneas tienen que ser lo más finito posible. ¿Está bien? A ver si puedo darle como más transparencia. Ahí está. Para que se entienda bien que tiene que ser lo más finito posible. Porque simplemente me van a servir de ayuda. ¿Para qué? Para dibujar las otras vistas. Esto es lo que es realmente el método de Monge. Que habla de las 6 vistas, las 6 caras y las proyecciones ortogonales. En realidad esto no es que es la construcción del método Monge en 2 dimensiones. ¿Está bien? Lo que yo le expliqué como método Monge es la parte esta del 3 dimensiones que vimos recién. Entonces ahora es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando paso a la vista lateral izquierda, ¿está bien? Que paso a esta vista que le estoy mostrando ahora, que yo estoy viendo los alambres por detrás que están ocultos. Los voy a poner un segundo en sólido para que entiendan bien las cuestiones. Mi vista lateral izquierda, que tiene 10 más este pedacito de acá de 2,5, o sea que tiene 12,5 de ancho. ¿Está bien? ¿Cuánto tiene de alto? Y ya lo sé cuánto tiene de alto. ¿Por qué? Porque es el mismo alto que tiene de frente. Entonces, en definitiva, el alto es 19,5. Pero lo que yo tengo que ubicar son los 12,5 que tiene de ancho, de profundidad ese objeto. Entonces los voy a, también lo mismo, a centrar con respecto a esta lámina, con respecto a este cuadrado, perdón. Ahí va. O sea que tiene que arrancar en estas dos líneas. ¿Está bien? En estas dos líneas de acá. Y voy a dibujar el objeto. Tengo 10 por 10, que arranca de acá. 10 por 10. Fíjense que ahora no hace falta ni siquiera poner los 10, porque yo ya sé cómo hago para saber que esto tiene 10. Y si el objeto es el mismo, esta línea auxiliar me sirve para dibujar, fíjense. Ahora yo sé que hay también este objeto que arranca acá. Fíjense que ahora directamente lo único que hago es arrancar de la línea auxiliar que yo, o sea, remarcar la línea auxiliar que yo hice. ¿Está bien? Porque yo sé que tiene este alto, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Espero que se entienda, pero pásenmelo por WhatsApp o por mail, las consultas, pero digo, cuando nos crucemos en los Meet me consultan. Digo, este alto es el mismo, tanto de frente como de lateral. Entonces, con las líneas auxiliares que yo hice, con estas proyecciones que yo hice, que lamento que esto no haya coincidido porque hubiera sido más entendible, pero bueno, las puedo hacer. Pero ¿qué medida me está faltando? El ancho. El ancho sí no lo tengo en este caso, que esto era 7. Y acá directamente llevo esta línea hasta este rectángulo, porque sé que lleva ahí. Y sé cuánto tiene también de alto ese hueco. Lo único que no sé es dónde arranca. Bueno, habría que medirlo, ¿no? Esto está
a 1,75 m de cada lado. Bueno, vamos a ponerle 2 si quieren acá en el dibujo, no importa. Así todo arranca 2. Pero digamos que ese hueco que tengo acá lo dibujo. ¿Y ese hueco ahora va en la lista oculta? No. ¿Por qué? Porque de frente sí veo esa entradita, ese hueco que le hice. De lateral, perdón. De lateral lo veo el hueco. De frente no lo veo, veo como las dos líneas ocultas que lo están pasando al objeto. Ahora, ya no hace falta dibujar más. O sea, ya no hace falta... este objeto, ya lo puedo borrar si quiero. O sea, ya no necesito el 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque lo que hice el método de Monge, que ahí viene también una de las cosas importantes, es que ahora con las proyecciones ortogonales y verticales de todo, o sea, todas las proyecciones ortogonales y verticales, puedo dibujar la vista, cualquier vista. Bueno, que voy a dibujar la vista superior. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a proyectar verticalmente todas las líneas del objeto, verticalmente todas las líneas del objeto, en esta cara. Los voy a cambiar de propiedad para que se entienda. Ahí va, ahí va. Y ahora, lo que hago, como todos los cuadrados son iguales, hago simplemente esto. A 45 grados, esperen que voy a activar los 45 grados. Ahí está. A 45 grados, esto lo hacen con la escuadra, voy a pasar todas las líneas hasta que se encuentren con el cuadradito del método de Monge. Hasta acá, digamos. Yo listo pasa hasta ahí. Luego de eso, tiro la horizontal. Fíjense en cómo se va a armar esta vista. Y lo voy a hacer con un objeto un poco más sencillo, tal vez, para que después se entienda, porque si no, tal vez lo estoy volviendo loco. Pero fíjense que este es el verdadero método Monge las líneas a 45. ¿Por qué? Porque ahora simplemente lo que tengo que hacer es traspasar medidas. No hace falta medir más nada del 3D. ¿Cuánto tiene esto desde la vista superior? Y fíjense, acá arranca, ¿no? ¿Qué profundidad tiene? Dijimos que tenía 10. ¿Cómo doy cuenta? ¿Por qué? Porque ahora yo sigo esta línea, tac, tac. ¿Por qué es esa línea? Bueno, acá hay que hacer algo que no hicimos, que es la del valor de línea. En la vista frontal en la vista lateral, estas líneas tienen que ser más gruesas. ¿Está bien? Ahí va. Y estas líneas de atrás son medianas. ¿Por qué esto es así? Y fíjense cómo coincide todo. El ancho coincide con las líneas auxiliares. El profundidad coincide con las líneas auxiliares. Fíjense que si yo sigo las de 45 grados y tiro horizontal, coinciden. Esto es lo mismo. Yo sé que esto es acá, yo sé que esto es acá, yo sé que esto es hasta acá, fíjense, hasta acá. ¿Por qué? Porque voy siguiendo las proyecciones que me va dando el método de Monge. Tanto vertical, horizontal, como a 45 grados. 45 grados y lo tiro. Lo mismo hago con todas las... Esto está todo... ¿Cuál es el que está más cerca? Si estoy viendo de arriba. Fíjense, me fijo en las vistas frontales. Esta cara está más arriba. O sea que esta cara tiene que ser más gruesa. Lo mismo voy a hacer con las demás caras. Y se convierte en un quilombo de líneas. ¿Qué me estoy olvidando acá? Las aristas ocultas. ¿Está bien? Estos dos rectángulos de acá, este rectángulo de acá, también me aparece de arriba. ¿Está bien? ¿Dónde está? Bueno, mire, fíjense, como sigo esta línea violeta que yo dibujé acá, la sigo en 45 grados y la sigo en horizontal. O sea que acá es una de las aristas ocultas. Y la otra viene acá, fíjense. Viene acá, la sigo, viene a 45 grados, se va horizontal y está acá. ¿Está bien? Y estas dos líneas van a ser iguales que estas que están acá arriba. ¿Está bien?
O sea que yo tengo que igualar la propiedad de, a ver si la puedo agarrar bien, si no, la vamos a copiar, deme un segundito, ahí porque si no, no me la agarra. Ahí va. Estas dos líneas van a ser iguales que las de acá arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que en mi objeto desde arriba no lo veo. Sé que está pasando algo, pero no lo veo. ¿Y qué otras líneas ocultas también hay de la vista superior? Estas de acá, que son aristas, que están detrás de un plano. ¿Cuáles son? Y estas que están acá, fíjense. ¿Por qué? Porque me guío con esto que les mostré recién, que eran las líneas auxiliares. Estas líneas violetas que yo armé. Lo mismo voy a hacer con las otras 6 caras. El único que es más difícil para dibujar es la posterior, ¿está bien? Que no tiene como esta proyección de los oblicuos, ¿está bien? Pero digamos que el objeto, esto, va a estar también ahí arriba, ¿está bien? Esperen que esto lo estoy copiando mal. Esto va a estar también ahí arriba. Y esas líneas también van a estar en ese costado. ¿Está bien? Y todas las líneas horizontales también van a estar. Yo no les recomiendo hacer todo esto así de una, todas las líneas, ¿está bien? Porque si no se van a marear. Yo les recomiendo ir dibujando a partir de que van haciendo cada vista, ¿está bien? Si yo ahora quiero hacer la vista inferior, hago exactamente el mismo procedimiento. Ahora bien, tal vez esto se vuelve complejo porque es un objeto medio complicado, porque tiene muchas aristas ocultas y porque tiene, digamos, muchas cuestiones que trabajar. Pero pueden pensarlo si quieren, primero a partir del objeto sencillo, sin aristas ocultas, sin nada. ¿Está bien? Ven acá, acá se volvió loco acá. O pueden pensarlo a partir de cualquier objeto, puede ser primero un rectángulo. ¿Está bien? Agarran y dicen, bueno, voy a dibujar primero. Vamos a borrar esto. Voy a dibujar primero un prisma rectangular que tiene esta dimensión. Está bien, lo ponen centrado también, ¿no? Digo, y que tiene, no sé, del tiro al auxiliar, ¿no? Obviamente. Y tiene de profundidad esto, ¿no? Bueno, trabajenlo a partir de ese rectángulo también. Digo, sabiendo qué ancho tiene y alto y profundidad, dibujen el método de Monge. Vuelven a utilizar auxiliares, que yo voy a armar otra capa porque si no... Auxiliares 2. Voy a trabajar con las líneas auxiliares, pero obviamente acá es mucho más sencillo porque son simplemente un rectángulo. ¿Ven? Pero como puedo decir, bueno, ahora esta línea auxiliar se traslada hasta abajo y después se traslada a 45 grados y después de 45 grados se traslada en horizontal. ¿Se entiende eso? Y después acá lo mismo, ¿eh? Se traslada hacia abajo y se traslada a 45 grados hasta donde choca con el objeto y se traslada de forma horizontal. Y esta se traslada en forma vertical hacia abajo y fíjense lo que armé. Lo voy a poner en rojo para que se vea bien esto, como estábamos trabajando hace un ratito. En rojo. Bueno, se ve como el objeto igual también, pero porque hay que pasarlo para adelante, parece. Poner delante. Ahí está. Entonces ahora fíjense lo que armé. La vista superior sin necesidad de medir, solamente a partir de los dos rectángulos que yo tenía. ¿Está bien? Eso es el método de Monge. Esto que mostrará resumido rápidamente, solamente que lo que estábamos haciendo hace un ratito era con todo el objeto. Ustedes tienen que tratar de que la lámina sea un poco más compleja, ¿está bien? Y que tenga un objeto que tenga alguna arista oculta, algún hueco, alguna saliente. Pero tranquilamente pueden empezar a pensar la lámina con un rectángulo cualquiera y ahí empezar a trabajar y ver cómo queda, digamos, el método de Monge.
porque se les puede complicar el tema del método. Bueno, voy a detener la grabación un segundo y por último explicarles cómo queda la lámina. Por último, lo que vemos es que el método de Monge queda armado completamente a partir de estas aristas. Ahora voy a mostrar uno un poquito más sencillo para que se entienda. Tal vez el objeto. Pero yo voy a apagar este quilombo de líneas y lo que quiero que vean de estas 6 vistas que yo les voy a pasar, esta lámina, digamos, que estoy armando, este objeto que estoy armando para que ustedes lo puedan, digamos, tener como ejemplo. Ustedes hagan el suyo, ¿está bien? Pero este le va a servir como ejemplo. En donde vamos a tener, en este caso, ahora, ustedes tienen que ponerle también los nombres de las vistas. Yo voy a ponerle acá los nombres, como vemos son a la altura, pero vista frontal, esto tiene que estar dentro del cuadrado, también alineado en algún costado, lo más probable central, ponerlo abajo, arriba, generalmente se le pone arriba, está bien, pero aquí es donde tenemos espacio también. Entonces, voy a poner el nombre de cada vista, pero fíjense, mientras yo voy poniendo los nombres, en cómo, como el objeto es bastante simétrico, bastante igual de cada lado, fíjense cómo va cambiando el tema de que en la lateral derecha, el que está, digamos, más oscuro, más grueso, es el prisma este rectangular con el hueco, y en el vista lateral izquierda es al revés. ¿Por qué? Porque en definitiva la vista es desde el otro lado del objeto. Entonces son muy parecidos, las vistas son muy parecidas, pero cambia esto de cuál es el valor de línea de esa vista. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo, en este caso, también lo mismo. El que está más adelante, recuerden que está más grueso, ¿por qué? Porque está más adelante. El que está más adelante es el prisma el grande, el largo, y el cuadradito, en lo que es más cuadradito, está más finito. ¿Por qué? Porque está más atrás. Entonces vista frontal, vista lateral izquierda, vista lateral derecha, vista inferior, y lo mismo con todas las vistas. Ustedes mírenlo con detalle cuando les pase la lámina. Vista inferior, vista superior y en este caso la vista posterior. Con el quilombo de las aristas, de las líneas auxiliares queda esto, ¿está bien? Sin el quilombo de las líneas auxiliares se entiende un poquito mejor, ¿está bien? Pero en definitiva esto es lo que les estoy mostrando, de cómo un objeto se dibuja en las 6 caras. Y como siempre, en lo posible, con estas 3 caras principales uno ya puede armar el objeto, porque generalmente los objetos son bastante parecidos a los otros lados. Y aparte porque uno ya dibuja las aristas ocultas y con eso se entiende qué está pasando. Yo, viendo esto, esto y esto, sé que lo que está pasando en ese rectángulo es que hay un hueco que está atravesando de punta a punta, o sea, del ancho, atraviesa el ancho, pero en su profundidad no es total. Entonces no es que está cortado completamente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta acá de que va por el medio ese hueco, ¿ven? Y acá me doy completamente cuenta porque está de frente. ¿Se entiende? Eso es lo que va viendo uno con el Monge. Yo lo probaría, si quieren, primero con un objeto sencillo, con solamente uno de los objetos, uno de los cubos, si quieren, y después armarlo con el más complejo. Y en la lámina lo que tienen que hacer es poner esto dentro. Yo tengo acá la lámina que les mostré, que les mandé recién hace un ratito, con respecto a cómo se arma, con el rectángulo y todo eso. Dentro de esa lámina hay que meter esto. Fíjense que con las medidas que yo tengo no me va. Entonces lo que voy a hacer es escalarlo a 1 en 2, o sea, ponerlo un 50% más chico, que tampoco me va en este caso, en este objeto. Entonces muy probablemente tenía que haber usado un escala 1 en 3 o 1 en 4. ¿Está bien? O sea que yo lo voy a reducir en 1 en 3, a ver si me entra. En 1 en 3 creo que ya va, ¿ven? Ahí va. Y ustedes tienen que poner su lámina, en este caso va a ser 1 en 3, ¿está bien? Y la lámina número 2, ¿está bien? Y esta va a ser la lámina que van a armar con su objeto, ¿está bien? O sea que el objeto lo van a tener que hacer enganchar, digamos, enganchar en ese cuadradito con la escala que corresponda. Obviamente que ustedes ya van a dibujar el cuadradito en escala, ¿está bien? Fíjese que mi cuadrado me quedó de 8 a 33, porque lo escalé en 1 en 3. Pero ustedes hagan los cuadrados, no sé, de
9 por 9 o de 10 por 10, que creo que 10 por 10 da muy justo, parece que va a ser de 9 por 9 o de 8 por 8 los cuadrados, ¿está bien? Para que entre bien. Y una vez que le ponen esa medida, digamos, a esos cuadrados, el objeto que entre en esos cuadrados de 8 por 8, vamos a hacer los cuadrados. Entonces, sus cuadrados de Monge van a tener 8 centímetros por 8 centímetros y su objeto va a tener que entrar en ese cuadrado de 8 por 8, escalado en la escala que sea, 1 en 2, 1 en 3, 1 en 5, dependiendo qué tan grande o qué tan chico, o 1 a 1 si es que su objeto entra, depende de qué tan grande o qué tan chico fue el objeto que ustedes armaron. Pero la lámina que tienen que presentar es así, digamos, con las 6 cuadrados, con las 6 vistas y en lo posible, acá que yo me lo comí, pero lo voy a poner también, en lo posible vamos a trabajarlo con sus vistas auxiliares también. O sea, con sus líneas auxiliares, perdón, no vistas. Entonces, quedaría una cosa así. Voy a eliminar estas. Bueno, yo acá no tengo las cotas que me quedaron de la lámina. Se las voy a borrar. Total, ya se los pasé. Está bien. Pero quedaría una cosa de este estilo. La lámina con todas sus líneas auxiliares, con sus 6 vistas bien remarcadas, ¿está bien? Y completa. Esa es la idea de la lámina, ¿está bien? Así que, sin más nada, terminamos acá la explicación. Bueno, como de Japa, lo último voy a explicar lo mismo el Monge, pero con un objeto un poquitito más sencillo. Vamos a hacer de cuenta como que tenemos alguna especie así de... Lo voy a dibujar medio rápido, también ahí como... Alguna especie de prisma rectangular de esta medida. ¿Está bien? Vamos a hacer de cuenta como para que entre en la lámina que tiene 6 por 4 por 3, ponele de alto. Entonces yo tengo mis cuadraditos que ustedes lo van a hacer de 8 por 8. Entonces lo que van a hacer es centrar ese rectángulo en esa vista. Pero vamos a hacerlo como que la vista frontal es esta de acá, esta cara. Fíjense que sencillo es el método, digamos, con este objeto más sencillo. Pero tendría que hacer un rectángulo, ¿está bien? Que tenga 6 por 3 de alto, como dije recién. Lo voy a centrar en ese rectángulo de 8 por 8 aproximadamente. Y lo que van a hacer es lo que expliqué recién. Tirar líneas auxiliares, ¿está bien? Hacia los costados. Líneas auxiliares hacia los costados. Y líneas auxiliares hacia los verticales para poder dibujar todas las vistas. Después hago lo mismo con la vista lateral izquierda, que tiene en este caso 4 por 3. Entonces voy a hacer un cuadrado de 4 por 3. Lo voy a poner en color rojo para que se entienda. Y esto también lo voy a tener que poner que es centrado, ¿está bien? Porque estamos hablando de que el objeto va a ir siempre centrado. Y hace lo mismo que mostré recién con respecto... En realidad el centrado es para que quede prolijo ahí está, centrado. Y hacen lo mismo de tirar líneas verticales y luego líneas a 45 grados. ¿Ven? Líneas a 45, líneas a 45, ¿está bien? Y van a tirar después la línea horizontal, y fíjense cómo se arma el rectángulo, esta cara de arriba que tiene 6 por 4. Entonces se arma automáticamente sola, ¿está bien? Automáticamente sola de 6 por 4. Y lo mismo van a hacer con la otra cara. Van a tirar las líneas a 45 grados, la vertical, ¿está bien? Y esto lo borro porque no hace falta. Y fíjense cómo se arma la misma cara de la vista lateral izquierda, pero del lado derecho. En este caso el objeto es igual, porque este sí es simétrico, está bien, completamente. Por eso la cara lateral izquierda es igual que la derecha y la superior es igual que la inferior. Si harían la misma secuencia de extender todos
a 45 grados estas líneas. Fíjense, obviamente que eso no va hasta ahí, yo lo hago hasta ahí porque el cable ahí está, lo borro. Fíjense cómo esto lo uno, ¿está bien? Si estaría bien armado y bien centrado, esto tendría que coincidir, que no lo está en el dibujo, pero si está, lo debería coincidir. Tendría que coincidir sí o sí, porque está centrado. Y fíjese cómo se arma automáticamente la misma medida de la vista superior a la inferior. ¿Ven? Como esto estaba fuera de centrado, me la pifié acá, ¿ven? Pero si no, quedaría de la misma medida. Entonces, esto es el Monge explicado con un rectángulo. ¿Está bien? Lo que vimos nosotros hace un ratito era el Monge con todo el objeto terminado, ¿está bien? O con un objeto más complejo, que tiene ocultas, que tiene, digamos, salientes, y eso es lo que lo vuelve más complejo y con un montón de líneas. Pero no se compliquen. El Monge es esto básico, digamos, de tirar estas líneas, estos ideales, pero con más complejizado, con 2 o 3 objetos distintos, que es lo que tienen que hacer ustedes. Así que nada, no les explico más nada, espero que les sirva el video. Cualquier cosa, me consultan al WhatsApp o al mail, me mandan las dudas. Igualmente los estaremos conectando para, digamos, tener la reunión por Meet para las dudas y consultas. Un saludo para todos y que anden bien.